Bueno, buenos días a todos, buenas tardes a muchas otras personas que nos acompañan desde diferentes países. Les damos una cordial bienvenida a esta segunda sesión de los diálogos Aitula Tammi Mirandino, proyectos cofinanciados por la Unión Europea en el marco de los proyectos Erasmus Plus de la categoría de investigación e innovación. Esta segunda sesión se denomina Políticas Regionales y Nacionales para la Promoción de la Ciencia y la Tecnología. El día de hoy tenemos un panel de lujo conformado por, un segundo, por la maestra Nancy Verónica Pérez. Ella hace parte actualmente del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, MINCIT de Argentina. La maestra Nancy es licenciada en Publicidad con orientación en Investigación Científica y de Mercado, especialista en Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Estratégica Territorial y de Mercado, magíster en Ciencia, Tecnología y Sociedad de la Universidad Nacional de Quilmes y actualmente candidata a doctora en Ciencias Empresariales y Sociales por la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, UCES de Argentina, y la Fachhochschule Mainz University of Applied Sciences de Alemania. Desde el año 1998 es coordinadora de estudios tecnológicos, vigilancia e inteligencia estratégica y responsable del Programa Nacional de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia BINTEC del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de Argentina. Ha sido docente universitaria de grado y posgrado en áreas relacionadas con la investigación e innovación, disertante en eventos nacionales e internacionales, autora de diversas producciones científicas y participante en proyectos de investigación de ciencia, tecnología e innovación. De igual manera, nos acompaña el doctor Juan Carlos del Bello, actualmente rector de la Universidad Nacional de Río Negro en Argentina. El doctor del Bello es licenciado en Desarrollo y Programación Económica de la Universidad Nacional del Comahue. Realizó sus estudios de posgrados en la Universidad Nacional del Sur, donde se recibió de experto en Economía y Planificación Regional. Es especialista en temas de ciencia y tecnología, en particular en economía de la innovación tecnológica y en política científica y tecnológica. Fue director de Ciencia y Tecnología de la Oficina Nacional de Planificación, OFIPLAN, luego transformada en Ministerio de Planificación en Costa Rica. Fue el primer secretario de Políticas Universitarias de Argentina, autor de la Ley de Educación Superior LES, Ley 24.521 de 1995. Ha sido docente universitario, investigador, consultor internacional de diversos organismos como la UNODI, el PNUD, el BIP, BIRF y la CEPAL, y ha realizado numerosas publicaciones entre artículos y libros. De igual manera nos acompaña el día de hoy como moderador el doctor Oscar Waldron. Actualmente hace parte del Instituto Alexander von Humboldt. El doctor Waldron es profesional en física e ingeniería de sistemas, magíster en física y especialista en docencia universitaria de la Universidad Industrial de Santander y PhD en física de la Valley University. Profesor, investigador y vicerrector de investigación y extensión durante su vinculación por 17 años a la Universidad Industrial de Santander. Director de la Universidad de Ecopetrol, director de fomento a la investigación y subdirector general de Colciencias. Consultor y recientemente vinculado al Instituto Alexander von Humboldt como subdirector de investigaciones. Es un placer tenerlos el día de hoy a todos acá. Un gusto desde la Universidad de La Sabana y la Asociación Colombiana de Universidades ASCUN les damos una cordial bienvenida y damos paso al inicio de esta sesión. Bueno, para iniciar les comentamos que vamos a hacer 2 sesiones de presentación o de conversación del doctor Juan Carlos del Bello y la maestra Nancy Pérez. Posteriormente haremos un conversatorio moderado por el doctor Waldron y finalizaremos con una sesión de preguntas que en el chat de esta plataforma, como lo indicó Diego, ustedes pueden ir incluyendo sus preguntas. Pues no siendo más, doctor Waldron, bienvenidos a todos, le doy paso. Gracias. Muchas gracias, Luisa. Buenos días para todos. Un saludo especial para nuestros invitados, al doctor Del Bello y a la doctora Nancy. Muy contento de estar participando en este espacio. Realmente la relevancia de estos temas, si observaron mi presentación, estuve vinculado a una universidad de región de donde soy oriundo por 17 años. Y en buen momento, ASCUN y la Universidad de La Sabana, junto con todas las universidades participantes
están involucradas en estos dos proyectos, a mi juicio, altamente relevantes para darle un espacio de compartir buenas prácticas, reflexiones y avanzar mucho más rápido para poder afrontar los retos que implican el desarrollo de una investigación en países como en los que vivimos, en los que están vinculados los diferentes miembros de esta alianza que hace parte de estos proyectos. La investigación y su orientación es una de las preguntas que permanentemente nos hacemos los latinoamericanos, y en Colombia no es la excepción, por supuesto, sobre cuáles deben ser los propósitos, cuáles deben ser las formas de actuación, cómo establecer metas, cómo articularnos para poder avanzar más rápido y afrontar retos que día a día nos siguen trazando desde los objetivos de desarrollo sostenible, el cierre de brechas, el alcance o la aproximación hacia mayor equidad, mejores condiciones de vida para nuestros ciudadanos. Entonces, en buena hora, estos dos proyectos, el MIMIR andino y I2 LATAM, se preocupan y se articulan una gran cantidad de instituciones muy valiosas para compartir todas esas experiencias y buenas prácticas. Ya hubiera querido yo, cuando empecé en estas lides de orientar y apoyar la gestión de la investigación, tener estos referentes, estos espacios, de manera que me siento muy complacido por estar hoy aquí moderando este espacio. Muy atento a las presentaciones del doctor Del Bello, de la maestra Nancy, para a partir de ello entonces empezar a plantear una serie de preguntas que espero nos permitan auscultar desde la experiencia de nuestros dos invitados algunas perspectivas y orientaciones sobre las cuales podamos entender esos dos temas que ellos van a abordar. Por un lado, las políticas de fomento de la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación, y por otra parte, la importancia de los procesos de la vigilancia tecnológica y la inteligencia estratégica. Dos procesos que considero altamente relevantes para poder trascender la esfera de la generación de conocimiento científico original, valioso, y poderlo trasladar gradualmente hacia generar mejores condiciones de equidad, de desarrollo social y económico en nuestros países, en nuestras regiones, sobre todo caracterizándonos por esas diferencias en capacidades, diferencias en niveles de inversión, diferencias en institucionalidad o incluso en niveles de desarrollo que alcanzamos dentro de nuestros propios países. En buen momento hacemos la transición o el paralelo entre entender que las políticas que de pronto para instituciones del primer mundo o en países del primer mundo tienen una validez y una respuesta clara para sus desafíos, no necesariamente son las mismas que en nuestros contextos y en nuestra diversidad entre regiones y las brechas que vivimos entre ellas, pues pueden darnos respuesta a todos esos desafíos. De manera que agradecer a la Universidad de La Sabana, a ASCUN, por esta invitación a moderar este espacio, y muy honrado de estar en compañía de los dos invitados que tenemos en el día de hoy. Así que sin más preámbulos, yo creo que le daríamos la palabra al doctor Juan Carlos para que nos comparta sus perspectivas sobre políticas latinoamericanas de fomento de la I+D+I, investigación, desarrollo tecnológico e innovación. Bienvenido, doctor Del Bello. Buenos días. Gracias, Oscar. Bueno, son nada más que 10 minutos, así que mis mensajes van a ser un poco telegráficos. Primero, en términos de contexto, América Latina invierte muy poco en I+D+I, o sea, en investigación científica básica, aplicada, desarrollo experimental e innovación. De acuerdo a los indicadores de la RICIT, América Latina y el Caribe están en un nivel de inversión respecto al Producto Interno Bruto de 0,64%. El único país de la región que supera el 1% de inversión es Brasil, con 1,26%. Y después sigue Argentina, pero a niveles de 0,55%. Este proyecto de la TAN2 que ubica a universidades de América del Sur, como Colombia, como Perú, que están en el orden de inversiones del 0,25, 0,24% del producto, Perú 0,12%. Y si tomamos Iberoamérica, diríamos que esto se altera con el caso de España, con el 1,2% del producto,
para un promedio general de América Latina, de Iberoamérica, de 0,75. Quiere decir, en primer lugar, que nuestra inversión respecto al tamaño de nuestras economías es muy bajo comparativamente a los países desarrollados y a los países emergentes. Estamos en el medio de la pandemia del nuevo coronavirus y el Banco Interamericano de Desarrollo se pregunta si es la hora de la ciencia y si se escuchará en América Latina. Es un muy buen interrogante. América Latina registra un desarrollo científico-tecnológico que en sus orígenes, allá por los años 1960 del siglo pasado, se ubicó en el enfoque lineal de considerar que financiando la investigación básica iba a derramar a investigación aplicada de desarrollo experimental e innovación en un enfoque lineal. Eso fracasó y hasta que se adoptaron los enfoques de los sistemas nacionales de innovación que ven esto como un proceso integral. La región en general ha adoptado políticas de apoyo a los sistemas nacionales de innovación con políticas de fomento y de promoción de la investigación científica, el desarrollo experimental y la innovación tecnológica en las empresas. No obstante, la participación del sector privado en actividades de investigación de I+D es relativamente muy reducida. En el caso argentino no supera el 25% del esfuerzo de la inversión consolidada en I+D+I. En segundo lugar, las políticas de promoción pasaron o adoptaron los mecanismos concursales, es decir, la competencia de proyectos. Y esa competencia de proyectos se cristalizó en políticas de carácter horizontal, es decir, no políticas focalizadas. Hoy la región y el mundo se interroga acerca de si son suficientes las políticas horizontales, concursales, y las propuestas que hay es virar hacia políticas que tiendan también a la consolidación de instituciones, es decir, de financiamiento más de largo plazo, para lo cual se requiere una nueva institucionalidad. Esa nueva institucionalidad implica salirnos del corsé de las históricas instituciones públicas del periodo sustitutivo de importaciones. En España las llaman las instituciones de nuevo cuño, que son instituciones más flexibles, con regímenes laborales flexibles, con base de remuneraciones con base a la productividad, con participación del sector privado, con acuerdos de confidencialidad, con contratos con los investigadores plurianuales, pero no garantizando una estabilidad permanente. Por lo tanto, uno podría decir que las políticas de promoción y fomento a I+D+I, que pasaron en una primera etapa en el enfoque lineal a consolidar una infraestructura pública, luego al sistema concursal o de competencia de proyectos, en donde ahí las universidades encontraron una ventana de oportunidades para financiar las actividades de investigación, que es el lugar, el locus primordial de nuestro sistema científico en la región, las universidades. Nos dieron esa oportunidad y las universidades lo aprovecharon. Pero la pregunta que se hace la región es si esto es suficiente, si hay que marchar hacia políticas focalizadas o financiamiento de largo plazo de carácter institucional. Yo me inclino fuertemente por esta última propuesta que no sustituye las políticas horizontales, sino que las complementa. Ahora bien, la pandemia nos enseñó muchas cosas, nos enseñó lo que significa la gran ciencia. América Latina contribuye con el 4% de las publicaciones científicas en Scopus. En ciencias de la vida y medicina es el mismo ratio, 4%. Y si tomamos las investigaciones vinculadas al COVID-19, estamos solamente en el 1%. Quiere decir que no somos jugadores de las ligas mundiales, es decir, somos realmente marginales, hay que reconocerlo, no estamos en condiciones de desarrollar vacunas, son inversiones cuantiosas,
pero sí hemos demostrado en la región y algunos países en particular, el caso nuestro, hemos demostrado una capacidad relativamente importante científica tecnológica en el desarrollo de test de diagnóstico, ya sea de PCR como de test simplificado, el desarrollo de suero de hiperinmune a partir de quino que reemplaza al plasma, ya que por lo menos en nuestro país es muy baja la propensión de los que fueron infectados a donar plasma como forma de terapias eficaces para combatir la pandemia. Pero nos ha mostrado que capacidades desarrolladas a lo largo de la historia en ciencia de la vida y medicina, nuestro país tiene 3 premios Nobel de ciencia y el campo de ciencia de la vida y la medicina ha tenido un desarrollo histórico bastante significativo. Y a su vez, las nuevas modalidades de financiamiento de la innovación permitieron el desarrollo de empresas de base tecnológica, empresas innovadoras vinculadas a la comunidad científica. Esto es lo que ha motivado que haya ahora empresas que desarrollan test de diagnóstico simplificado y a su vez también suero hiperinmune equino, que forma parte de las terapias eficaces. Y a su vez una industria que, al menos un laboratorio de biotech, estaría en condiciones de la producción del principio activo para la vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford. Concluyo, ya que el tiempo se me acaba. La pandemia nos ha enseñado por lo menos 4 cosas en relación a este fenómeno. Uno es el tema de ciencia abierta y el intercambio de ideas. Los repositorios en línea han permitido poner disponibles estudios que mucho antes que se publicaran en las revistas científicas con referato. En un periodo de 60 días, se calcula que los investigadores han identificado y compartido cientos de secuencias de genoma viral y han publicado más de 4.000 nuevos estudios relacionados con el COVID-19. Segundo, la biología sintética, porque lo que nos encontramos ahora con el desarrollo de una vacuna por biología sintética, esto es secuenciación genómica del virus, que es posible sintetizar copias del virus completo y de partes del virus en pocos días, contribuyendo a acelerar los procesos de investigación y desarrollo. Lo tercero es la bioinformática, es la convergencia de la biotecnología y la informática, y esto es que introduce los avances de la inteligencia artificial. Y finalmente los equipos multidisciplinarios, que combinan investigaciones con habilidades diversas, tanto en el campo de la biotecnología como de la epidemiología, la bioquímica, la matemática, la biología, la genómica, la estadística, la física, la informática, que nos lleva a una nueva conclusión de política de promoción científica y tecnológica, que es el trabajo por misiones, o el abordaje de los problemas. Y los problemas, es que ya lo había desarrollado Gibbons, como enfoque de la investigación, es lo que me parece que se viene. ¿Qué es lo que aprendimos de esta pandemia? Con algunos éxitos relativos en algunos de los países de la región y lo debemos reproducir en otros sectores. El trabajar por problemas. Y el trabajar por problemas implica que los proyectos de investigación que se financien no solamente tienen que identificar los resultados esperados, sino el impacto. Y el impacto introduce la participación de los stakeholders y los beneficiarios de esos desarrollos. Y ahí aparecen las empresas ineludiblemente. Empresas que de base tecnológica, empresas nuevas que generan productos de alto valor agregado, al menos con los límites de la participación que tenemos en las grandes ligas internacionales, que somos marginales, pero al menos para el desarrollo de terapias eficaces, si tomamos el caso de la pandemia del COVID-19. En conclusión, digo, acá ha habido un proceso de las políticas horizontales que están consolidadas en la región por mecanismos de competencia y necesariamente hay que pasar complementariamente a la consolidación de nuevas instituciones con financiamiento más de largo plazo. Y en tercer lugar, como política o instrumento de política, dije horizontal, financiamiento de largo plazo de tipo institucional para nuevas instituciones, y el tercero, trabajar con lo que los países desarrollados llaman misiones, o que
Nacho Álvarez, del histórico CONICI de Venezuela, decía, refiriéndome a décadas atrás, refería al trabajo de las agendas. Agenda, misión, pero es trabajar por problemas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Del Bello. Muy sintética, pero también muy ilustrativa su recorrido. Muchas gracias por ayudarnos con ese manejo del tiempo que resultó perfecto. Daría el paso entonces a Nancy Verónica Pérez, maestra coordinadora de estudios tecnológicos e inteligencia estratégica del programa BINTEC del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Argentina. Nancy, tienes la palabra. Bienvenida. Muchas gracias por tu participación. Hola, ¿me escuchan bien? Sí, se escucha bien. Perfecto. Bueno, buenos días a todos. Agradezco la invitación de parte de este proyecto y principalmente de la Universidad Nacional de Río Negro. Y para mí es un honor estar compartiendo el panel con un gran referente de la ciencia y la tecnología, para mí un maestro con quien empecé, con el doctor Del Bello. En esta oportunidad me toca contarles, bueno, la experiencia que Argentina viene teniendo en estas temáticas, aún incipientes en América Latina, pero que se vienen desarrollando hace muchos años, tanto la vigilancia tecnológica como la inteligencia estratégica, herramientas de innovación que son aplicadas principalmente hace pocos años en Argentina en el ámbito de la universidad. Siguiente. En este caso, en esta oportunidad, mi intención es contarles un poco cómo venimos trabajando estas temáticas en la universidad, tanto en forma endógena como exógena. Siguiente. Las universidades básicamente tienen que estar alertas para contraatacar rápidamente los cambios, aprovechar las oportunidades que están enfocadas en nuestro entorno, mejorar la gestión de riesgo a la hora de tomar decisiones, y es por ello que a través de estas nuevas herramientas de innovación intentamos desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología poder generar una metodología para que todas las universidades del país, tanto nacionales como privadas, puedan tener en cuenta que es necesario estar enfocándonos en qué está sucediendo, no solo a nivel nacional, internacional, sino también a veces a nivel local o regional. Nuestro país es muy extenso, es por ello que muchas veces las necesidades regionales son muy fuertes. Siguiente. Perdóname, está tardando un poco en pasar, pero ya... Perfecto. Perdón. Pensé que era yo. No, es que le doy clic, pero no me deja pasar. A ver, esta es la siguiente, ¿sí? Bueno, básicamente tiene que ver con que nosotros nos encontramos en un mundo globalizado, en donde la información, y el doctor Del Bello habló mucho de esto, la cantidad de artículos, 2 millones de artículos en internet, 30 revistas técnicas, 60.000 revistas técnicas, 1 millón de patentes por año, 7 millones de páginas nuevas. Esto hace que inclusive se sumen las redes sociales, una cantidad de información que es imposible hoy por hoy, sobre todo en las universidades, poder manejar. Y nosotros hablamos mucho, cuando hablamos de vigilancia e inteligencia, de una enfermedad llamada la infoxicación, que hace a la saturación de información que a veces no sabemos cómo manejar desde nuestro entorno. Siguiente. Es para ello que hace más de 25 años a nivel mundial se empiezan a trabajar estas metodologías, tanto la vigilancia como la inteligencia, para el proceso de la toma de decisiones. En un primer momento se tomó muy fuerte en el ámbito empresarial, luego empezó a trabajarse en los centros de investigación y hoy en la actualidad se aplica muy fuertemente, no solo en América Latina, sino también en la Unión Europea, a las universidades, teniendo en cuenta que estas disciplinas son para fortalecerlas en cuanto a su ámbito de grupos de investigación, en cuanto a la vinculación y transferencia, en cuanto al trabajo entre docentes y alumnos, etc. Siguiente. Estas temáticas bien ustedes en Colombia inclusive las conocen bien, en Colombia vienen desarrollando muchos más años que Argentina, y nosotros inclusive los hemos usado de referentes para conocer un poco más cómo trabajarlas en los diferentes ámbitos. Básicamente tiene que ver con monitorear y analizar información estratégica, confiable, precisa y de calidad,
que esa información nos lleve a las mejores tomas de decisiones para que estas decisiones tengan cierto impacto en el territorio, cosa que muchas veces es complejo lograrlo y sobre todo en países como los nuestros en América Latina. Siguiente. Básicamente no les voy a contar la metodología, pero sí les recomiendo tener en cuenta que todo este trabajo que se hace de la vigilancia y la inteligencia básicamente es para generar insumos que permitan planificar estratégicamente en el territorio, generar estudios de prospectiva a futuro, estudios que nos van a permitir conocer los pasos a seguir en un futuro no tan lejano, poder realizar la gestión del conocimiento, un tema tan importante dentro de las universidades latinoamericanas. Pero básicamente estas dos herramientas tienen que ver con el mejorar la información estratégica para esta toma de decisiones, que puede ser muy diversa. Siguiente. Un poco básicamente la historia, tengan en cuenta que hay 3 países emblemáticos en esta temática, como Japón, Francia y España. Japón aplicada desde el ámbito empresarial, sus grandes empresas conforman estructuras organizacionales para realizar productos y servicios y lanzarlos al mercado, todo ese entorno y estado del arte que se necesita previo. En el caso de Francia, obviamente hay un caso emblemático que es el caso de L'Oréal, una empresa muy grande en la cual tiene el área más importante de vigilancia e inteligencia del mundo, en el cual ellos desarrollan ciertas investigaciones basadas en esta metodología. Y en el caso de España, aunque hay grandes centros tecnológicos, polos, empresas, pero básicamente se aplica muy fuertemente en el ámbito universitario. Ahora, ¿qué pasa del otro lado del Atlántico? Bueno, nuestros países aún siguen siendo incipientes en esta temática, se viene desarrollando mucho en estos temas, y Argentina básicamente hace más de 10 años empieza a trabajarlo como una política de Estado para generar capacidades a nivel nacional sobre estas temáticas y ser aplicadas al territorio. Siguiente. Se le da un enfoque diferente a lo que se venía trabajando, básicamente partiendo de una organización gubernamental que pone a disposición estas temáticas con toda su estructura, desde proyectos como la capacitación, capacitar, generar fortalecimiento en todas las provincias del país sobre estas temáticas para ser aplicadas a nivel local, a nivel regional. Se generan proyectos de antenas territoriales, grupos formados entre la confección de lo que nosotros conocemos como el triángulo de Sábato, entre el gobierno, las empresas y las universidades, en un trabajo en el territorio, aplicando estas temáticas tanto en forma endógena dentro de la universidad, en los grupos de investigación, docentes, áreas de vinculación, como en forma exógena a través de la transferencia de conocimiento. Siguiente. En esta oportunidad, bueno, a mí me toca hace más de 10 años coordinar este programa nacional que nuclea toda esta actividad. Pero hay que tener en cuenta que para utilizar estas temáticas, tanto la vinculación con transferencia, es básicamente generar soluciones existentes para la toma de decisiones. La toma de decisiones, cuando hablamos de toma de decisiones, es muy variada, puede ser formular nuevas iniciativas, contraatacar expertos del entorno, contraatacar diferentes acciones en el territorio, generar nuevos emprendimientos, innovar, generar alianzas entre nuestros países, pero también alianzas internas, y básicamente colaborar con todo lo que tiene que ver con la vinculación y transferencia que hace años que Argentina inclusive viene trabajando y todavía falta mucho por desarrollar. Sin duda la universidad, si no se vincula o transfiere, es muy difícil que siga pudiendo manejarse en un territorio tan cambiante o tan activo como los de nuestros países. Siguiente. Básicamente, para contarles, no quiero sacarle tiempo, por eso yo acá les puse una guía que nosotros generamos desde el Ministerio, que les va a permitir conocer un poco más sobre estas temáticas, tener en cuenta que nosotros usamos herramientas gratuitas para generar vigilancia e inteligencia, desde las grandes bases de patentes como las bases de publicaciones científicas, los repositorios,
metabuscadores, alertas personalizadas, etcétera, etcétera, y todo eso nos permite poder estar alerta de lo que está sucediendo a nivel nacional, internacional y sobre todo en nuestro entorno. Siguiente. Las dos siguientes podemos pasarlas un poco más rápido, es básicamente el modelo de funcionamiento, que eso lo van a encontrar en la guía, donde hay una metodología para aplicar. Argentina readapta una metodología de la norma española y genera una norma nacional con IRAM que permite, siguiente, incluir a las universidades en esta norma, pudiendo certificar bajo toda la confección de la norma IRAM en este momento, conociendo que en Latinoamérica no hay una norma certificable, sino que son guías basadas en la norma española. Siguiente, y para concluir, básicamente yo siempre uso una frase que a mí me parece que muestra lo que yo quiero decir con el uso de la vigilancia y la inteligencia. Si seguimos buscando resultados, si queremos resultados distintos, no hagamos siempre lo mismo. Sin duda, la aplicación de estas herramientas de innovación, como ser la vigilancia y la inteligencia, han demostrado que han producido cambios a nivel país y a nivel territorial. Por eso, las universidades tenemos que pensar en seguir construyendo futuro basado en el conocimiento, en la tecnología y en la innovación, que son tres pilares importantes, básicamente para preparar sobre todo a nuestros alumnos que necesitan de este apoyo. Y estas metodologías en estos últimos años vienen ayudando también en fortalecer a las universidades y colaborar desde el Ministerio con esta política que se viene implementando. Siguiente. Y para concluir, tengan en cuenta que nosotros nos basamos, Argentina obviamente, o Latinoamérica se basa en escenarios de cambio. Hay que conocer las tecnologías emergentes, las tecnologías de futuro que hoy son transversales para muchas de nuestras ciencias, y es importante tenerlas en cuenta, básicamente porque tenemos que generar alumnos en un futuro nuevo de trabajo que van a necesitar y aprender de todas estas herramientas de innovación y de gestión, como tantas otras, como el planeamiento, la prospectiva, la gestión del conocimiento. Siguiente. Y acá quise mostrarles, básicamente hoy nos encontramos en un proceso de fortalecer el futuro del trabajo a partir de estas dos disciplinas, en valorar el futuro entorno, que no es un futuro tan lejano, inclusive con la pandemia, hoy por hoy tenemos que generar nuevas acciones, trabajar en nuevas investigaciones, en nuevos temas basados en tecnologías de a futuro que van a colaborar con este desarrollo para poder seguir en este paso que nos toca atravesar. Básicamente, lo importante es tener en cuenta que las universidades necesitan seguir fortaleciéndose en estas herramientas para que estas herramientas le den una mejora a la hora de la toma de decisiones. Bueno, desde ya muchas gracias, fue un poco rápido, pero espero que les haya servido. Nancy, muchísimas gracias por tu presentación, también por lo ilustrativa, lo comprensiva del abordaje que haces en muy pocos minutos, muy valioso, y también por el manejo del tiempo que nos permite darle curso a la agenda y pasar a las preguntas y a la conversación que, como anunciaba Luisa al inicio, la manejaremos con ustedes dos inicialmente a partir de unas preguntas previas que tenemos acordadas y posteriormente sintetizando o seleccionando algunas de las preguntas de los participantes para abordarlas. Entonces, yo voy a plantear algunas de esas preguntas proponiéndoles que intervengan cada uno de ustedes. Por supuesto, cada pregunta tiene más foco en alguna de las presentaciones, pero los dos son bienvenidos a hacer sus aportes. Y entre más sucintas, pues sus respuestas, más espacio tenemos para avanzar. En primer lugar, pues creo que la presentación del doctor Del Bello nos planteó un elemento muy valioso, que es los diferentes momentos que han vivido las políticas de fomento de la I+D+I en Latinoamérica y en general en el mundo. Y los retos que se plantean hoy día es básicamente cómo logró una definición de esas orientaciones. Ya el doctor Del Bello nos dio algunas puntadas, las famosas orientaciones a misiones, trascender un poco la asignación de esos recursos de fomento vía convocatorias y pensar en otro tipo de mecanismos, de instrumentos de política
hay algunos experimentos o digamos, experiencias en Reino Unido que se conocen del famoso financiación por bloques o block funding, que han tenido una evaluación en el tiempo. Entonces yo creo que hay algunos elementos y algunas puntadas, pero la pregunta que surge es justamente ¿cómo darle más identidad a esas políticas nuestras? Porque pareciera también por todo esto que venimos como siguiendo lo que ha sucedido en otros contextos, en primer mundo, donde, como bien lo destacaba usted, doctor Del Bello, hay unos niveles de inversión en I+D+I completamente diferentes. Entonces, ¿cómo lograr que sin tener la excusa, por decirlo de alguna manera, de la baja financiación, no logremos romper y generar ese círculo virtuoso de impactos, como usted lo proponía, y a través de esos impactos asegurar una inversión creciente y efecto bola de nieve en ello? Entonces, la invitación es a que nos reflexionen y profundicen un poquito alrededor de qué pautas, si es lo que últimamente se ha denominado innovación transformativa, que es un poco misiones, pero con participación de muchos actores, el eje, y cómo llegar a esas definiciones de manera ágil, porque esa es otra de las preocupaciones. Nos tardamos, por lo menos aquí en Colombia, años estableciendo una pauta de política, y cuando ya la tenemos más o menos clara, se nos mueve todo o llega el COVID y nos deja todo el ejercicio por volver a empezar. Así que adelante cualquiera de los dos que quiera intervenir. ¿Se No, en escucha? esto lo dejo al doctor Bello. Sí, sí. Hola Nancy, me alegro de verte, aunque sea en este video. Por cierto, el tema de la vigilancia tecnológica y la inteligencia tecnológica son claves en esta nueva organización que propongo, basada en misiones, con instituciones de nuevo cuño, que implique reformas también estructurales, en particular en las organizaciones del Estado. Es decir, tenemos que pasar a regímenes más simplificados en todo lo que sea compra, importación de equipos, insumos, manejo también de el tema de los recursos humanos. O sea, cambia un poco el paradigma de la organización del trabajo científico-tecnológico en asociación con empresas. Lo que quiero decirle es que la experiencia reciente en el COVID-19 nos muestra, para el caso de Argentina, al menos dos experiencias que me permito relatar brevemente. Uno, el desarrollo de un kit de diagnóstico simplificado a partir de un grupo de investigadores que se radicaron en una fundación de una empresa, de un laboratorio farmacéutico, que se llama, y que se dio el nombre de Instituto Milstein. Milstein fue el tercer premio Nobel en Ciencias de Medicina de la Argentina, y que desarrolló un test simplificado. ¿Pero qué estaban trabajando? Ellos habían sido exitosos en desarrollar el kit de diagnóstico contra el mal de Chagas, que es un problema que tenemos en América del Sur, Brasil, Argentina, entre otros países. Y estaban trabajando hacía un año en desarrollar un kit para el dengue. Y rápidamente pudieron reconvertirse en el medio del COVID-19 y constituyeron una empresa base tecnológica entre el laboratorio y los 5 investigadores científicos tecnológicos, que, como relatan ellos, solamente veían su productividad en la cantidad de publicaciones en revistas internacionales con referato y no en la productividad de carácter tecnológico y el desarrollo de productos en este sentido. El segundo es entre una asociación de universidades, 2 universidades nacionales, Quilmes y San Martín, con un grupo privado que se llama el Laboratorio Inmunova, y que con la Fundación Argentina de Nanotecnología, que venían trabajando en el síndrome urémico hemolítico y que rápidamente pudieron reconvertirse a ver si podían desarrollar un suero equino hiperinmune. Ya está en fase 3 y se está probando, y otra vez es una mirada con una perspectiva empresarial. Y si se mira con una perspectiva empresarial de base tecnológica, creo que podemos tener futuro en términos de vincular desarrollo con los investigadores cuando se acorta la brecha o la frontera entre ciencia básica y ciencia aplicada. Es decir, debemos marchar a una nueva institucionalidad, sin ninguna duda.
No podemos seguir con la institucionalidad del periodo sustitutivo de importaciones, son todos palos en la rueda, para restricciones para compra, para importaciones, etcétera, etcétera. Y en este sentido uno puede trabajar en esta consolidación, como vos decías, Oscar, de los block grant o lo que sería fondos de financiamiento basal a estas instituciones, que estas nuevas instituciones pueden ser en red. Y podrían ser instituciones en modo de red con nodos, y nodos que tengan con América Latina. Pero para eso las universidades estatales tienen que hacer reformas muy estructurales para poder acoplarse. Y digo las universidades estatales porque son las que tienen, por lo menos en nuestro país, la mayor capacidad de investigación científica. Entonces, si no rompemos las trabas, si no rompemos con la vieja institucionalidad, es muy difícil. Estos desarrollos que comenté sucintamente resultan de políticas que se consolidaron con el tiempo y se transformaron en políticas de Estado. El financiamiento tecnológico a la empresa, aportes no reembolsables, créditos fiscales, grabaciones impositivas, radicación de doctores en empresas, o sea, investigadores que se radican en empresas y ya no solamente en universidades, empresas que se articulan y se asocian con universidades, es decir, un formato asociativo de una nueva institucionalidad. No es suficiente con los mecanismos concursales y las políticas horizontales, hay que tener también políticas focalizadas. Claro, esto tiene sus riesgos, ya nos demostró la historia que la elección de ganadores, pick the winner, a veces los nichos están mal seleccionados y terminan siendo nichos de cementerio, digo, ¿no? O sea que la mala selección en la elección de ganadores que dio lugar a las políticas horizontales, pero tenemos que marchar a una nueva institucionalidad, sin duda alguna, y un trabajo por misión. Hemos tenido un problema y lo enfrentamos. ¿Y cuántos otros problemas hay? Hay muchísimos en la región y los podemos enfrentar, y algunos son de naturaleza idiosincrática para la región, porque el mal de Chagas a título ilustrativo no es un problema de los países desarrollados, es un problema nuestro. Nancy, ¿tienes algún comentario? Y yo aprovecho antes de tu reacción para introducir un tema que el doctor Del Bello plantea, y perdóname que te interrumpa ahí un poquito. No, por favor. Esa transición de ciencia básica o de conocimiento básico a tecnología que ya está incorporada al entorno, se ha abordado tradicionalmente en unos niveles de madurez que seguramente muchos conocen, que denominamos los TRLs. Y uno de los aspectos esenciales es cómo ir aproximándonos cada vez más hacia tener un conocimiento básico incorporado en tecnologías nuevas que pueden ser aprovechadas y que generan esos impactos de los que nos habla el doctor Del Bello. Pero digamos que desde esa perspectiva la aplicabilidad o la extensión de estos conceptos de madurez tecnológica a ciencias sociales y humanas tiene como una distancia y podría generar una cierta reacción a tratar de hacer todo completamente duro y tecnológico. ¿Tú tienes, digamos, alguna perspectiva alrededor de esto vía el equivalente de esos niveles de madurez para algo que pues ya está listo para ser aprovechado por la sociedad y que no necesariamente es un dispositivo, un artefacto o una tecnología dura? Exactamente. Bueno, nosotros en particular, yo soy de las ciencias sociales y trabajo hace años en estas temáticas que parecen más tecnológicas, pero en realidad la tecnología hay que entenderla como un proceso transversal que por hoy colabora con todas las ciencias. En el tema de ciencias sociales nosotros venimos trabajando hace años ya en diferentes desarrollos. Hoy por hoy nos toca hacer fuerza en todo lo que tiene que ver con el COVID, porque no solo el COVID tiene que ver con la tecnología, sino también con los temas sociales, los temas ambientales, que también estamos colaborando. Hay que tener en cuenta que las ciencias sociales necesitan de estas tecnologías. Nos pasó hace poco un caso de aplicar el Big Data, por ejemplo, en procesos jurídicos, o, por ejemplo, nuevos materiales para lo que tiene que ver con la infraestructura en barrios humildes. Entonces, a veces cuando pensamos a la tecnología madura,
en cómo puede ser aplicado en lo social, nosotros siempre decimos que nosotros en sí trabajamos con tecnologías emergentes, tecnologías a futuro, y muchas veces las tecnologías maduras o obsoletas tratamos de no verlas como una necesidad, sino como un apoyo. Básicamente para nosotros las tecnologías emergentes hay que conocerlas porque van a venir, cada día están dentro de nuestro día a día y hay que utilizarlas. Y hay que encontrarles la vuelta para que sean aplicadas básicamente en lo social, que yo creo que en nuestros países de Latinoamérica sin duda la economía es importante, la salud es importante, pero hoy por hoy nos han dejado al intemperie esta enfermedad que nos abunda, de que los temas sociales siguen siendo importantes y prioritarios. Así que para nosotros las tecnologías son trabajadas desde todas sus fases. Sí hacemos diferentes estudios en tecnologías maduras, pero no es lo que más se solicita. Hoy por hoy nos han tocado hacer estudios en estos últimos meses muy variados en tecnologías de futuro, cómo se aplica la inteligencia artificial o el Big Data o Machine Learning, todos temas, pero no solo desde la tecnología en sí, sino para ayudar o colaborar con estos problemas sociales. Así que bueno, básicamente sí, todas estas temáticas que se vienen trabajando son para hacer un aporte territorial. Así que para mí en lo particular me parece que en los temas sociales es muy importante que se apliquen. Lo vengo trabajando ya desde hace muchos años en diferentes universidades, colaborando no solo como docente, sino desde el ministerio, para que cada vez más se puedan aplicar y sirvan para este tema que me parece que sigue siendo primordial en nuestros países de Latinoamérica. Oscar, para complementar lo de Nancy, y no quiero olvidarme de pedirle el PPT, el PowerPoint a Nancy, que por favor los haga circular porque hay muchos que están conectados y que se entusiasmaron con tu presentación. Decirte que, por ejemplo, en Argentina la Agencia de Promoción Científica y Tecnológica ha hecho una convocatoria para las ciencias sociales y las humanidades, la presentación de proyectos que al menos tienen que tener 3 nodos, o sea, no son proyectos de una sola institución. De hecho, nuestra universidad con otros 5 nodos está planteando un proyecto para ver la ciencia y tecnología post pandemia, o sea, cuáles son las lecciones aprendidas de esta experiencia y que se pueden extraer, pero bueno, hay iniciativas que tienen que ver con la pobreza, hay iniciativas que tienen que ver con la discriminación, el racismo, el tratamiento de los migrantes, etcétera, o sea que es como en este caso el enfoque basado en problemas también puede ser aplicado a las ciencias sociales. Es posible trabajar también con un enfoque basado en problemas y que no sea una mirada tan solo de las ciencias duras. No obstante, para las ciencias duras o las tecnologías, yo relaté algunas experiencias, pero también estamos en equipamiento médico. Las universidades han desarrollado respiradores asociados con empresas. La enseñanza fundamental es la participación de las empresas y la enseñanza también a futuro es que hay un espacio muy importante para las ciencias económicas en estudio de mercado, formulación y evaluación de proyectos, configuración de empresas de base tecnológica, el tema de los incentivos de políticas públicas, y había una pregunta que vos habías hecho sobre la gobernanza previa a esta, es que si no es asumida la ciencia, la tecnología y la innovación en cada uno de los sectores en que se organiza el Estado, difícilmente podremos resolver problemas, porque el futuro es resolver problemas sobre la nueva, ya lo dijo Nancy, los temas ambientales, los problemas de la pobreza, los temas ambientales, los cambios en el paradigma energético, etcétera. Hay tantas cosas que uno puede trabajar con un enfoque donde la ciencia, la tecnología y la innovación sean importantes en las políticas sectoriales. Pero si las políticas sectoriales no asumen el papel de la innovación y del cambio tecnológico y la ciencia, por eso arranqué, dijimos, será una oportunidad para la ciencia a partir de la pandemia. Si no lo asumen, esto no se resuelve con ningún ministerio de ciencia y tecnología. O sea, no hay forma de resolverlo y no está enraizado en cada una de las agencias del Estado que se ocupan del tema productivo, del tema agrícola, del tema industrial, etcétera.
Ahora, Oscar, sobre instituciones de nuevo cuño, a veces siempre ponemos el ejemplo de Colombia con los CENI, es decir, que surgieron como una asociación público-privada, mientras que nuestro país, que tenía una más larga tradición en tecnología industrial, seguía con una estructura organizativa en donde Colombia nos marcaba el camino. Así que hemos aprendido de Colombia y cada uno tiene que aprender del que está al lado, como pasó con las experiencias peruanas, en relación también a un formato institucional totalmente novedoso, y que para Argentina, que como Brasil o México, digamos, somos las economías más grandes, hemos aprendido de los países andinos, ¿no? Colombia y Perú, así que siempre hay algo para aprender. Gracias. Quiero abordar con un tema central dos preguntas que son muy relevantes, y es el tema de la cultura de los investigadores. En la cultura de los investigadores hay muchos comportamientos muy anclados. Uno de ellos tiene que ver fundamentalmente con estar muy orientado a definir sus propósitos, sus proyectos de investigación a partir de una búsqueda bibliográfica exhaustiva en bases de datos científicas, con papers, donde el elemento de vigilancia tecnológica y comprensión de su entorno a veces se nos queda un poco atrás o desaparece por completo, y terminamos resolviendo problemas que no tienen a veces toda la aplicabilidad o la posibilidad de generar un impacto o un efecto en nuestro entorno latinoamericano. Y a su vez esa misma cultura investigativa altamente especializada plantea unas barreras de comunicación para generar enfoque por misiones, investigación transdisciplinar, multidisciplinar, el abordaje que uno quiera lograr, justamente porque no dialogamos entre disciplinas y seguimos, como siempre se ha dicho, trabajando en un altísimo grado por silos, sin tratar de articularnos y entender otras perspectivas que generalmente deberían conducirnos a soluciones y a respuestas más potentes a los desafíos que tenemos hoy día. Quisiera que, no una respuesta, pero sí una reflexión alrededor del tema de la cultura de los investigadores y sus efectos, naturalmente, en lo que ya mencioné, y adicionalmente la gobernanza de la ciencia, tanto a nivel de las instituciones, las universidades, que también es muy complejo y ustedes dos lo deben haber vivido, yo ya lo viví, es un tema retador, y cómo poder incluso a nivel solo institucional, porque uno habla de políticas de Estado y a mí me parece excesivamente ambicioso, cuando en las mismas instituciones a veces nos cuesta mucho poder dar un propósito a la investigación con vocación regional y con propósitos de efectos e impactos en el entorno local al menos. Entonces, quisiera escuchar un poco sus voces alrededor de este tema. Bueno, a ver, yo adhiero a tu enfoque. Ahora, en nuestro caso, como Universidad Nacional de Río Negro, tenemos nada más que 11 años de vida académica. Las universidades argentinas son fuertemente profesionalistas, y por lo tanto adoptar un enfoque más humboldtiano de investigación había que dar los primeros pasos. No es para, ya que estamos, en términos comunicacionales, la Universidad de Río Negro es la número 42 de las universidades por año de creación creadas, y hoy estamos en la posición 9 del sistema universitario argentino en el ranking Simago de publicaciones en Scopus, pero no le rezamos en el altar de las publicaciones con revistas internacionales. Pero sí necesitamos desarrollar una cultura de investigación en un sistema universitario muy propenso a la formación profesional de mi hijo el doctor, de no darle suficiente importancia a la investigación. Dicho esto, a mí me parece que el Estado y las instituciones, como una universidad, pueden orientar y tender a modificar esa cultura disciplinar. Yo lo mencioné, que si hay algo que ha venido ahora para cambiar es el enfoque multidisciplinario, y el enfoque multidisciplinario solamente tiene lugar en una organización y de financiamiento, de las zanahorias de financiamiento organizados por problemas y por misiones. No hay forma de romper con la República de la Ciencia, parafraseando a Polanyi, pero no hay otra forma de romper si no es con el financiamiento, es decir, con una buena zanahoria de que hay fondos para hacer investigación aplicada y que se miran los impactos, y que por lo tanto eso tiene que estar en los formularios, lo que se prevé de impacto, los resultados, quién va a adoptar
notar esto. Hay un sociólogo argentino que hace sociología de la ciencia, que es Pablo Kramer, que habla de CANA. CANA es conocimiento aplicable no aplicado. O sea que formulamos proyectos con una suerte de aplicación, pero finalmente no se aplica nada. Así que sirva este aporte de Pablo Kramer sobre el enfoque de conocimiento aplicable no aplicado, ¿no? De hecho, sobre el mal de Chaga hemos derramado mucha tinta en investigaciones y nunca pudimos abordar un trabajo respecto de un vector, ya sea una droga o una vacuna que pueda resolver el tema del mal de Chaga, porque no se ha planteado en un enfoque basado en la misión o basado en problemas. Pero bueno, esta es la reflexión. Yo creo que el Estado, las instituciones mismas, tienen con los recursos la forma de orientar y direccionar que aquellos que apelan a resguardarse en un enfoque disciplinar como una suerte de nicho que responde más al interés individual que al interés público, es el enfoque del Estado el que puede virar el interés individual y proyectarlo a un interés público de resolución de problemas. Esta es mi mirada, ¿no? Es decir, que es posible, pero que la cultura científica está ya probado, ¿no? Ya viene de Merton esto, que hay que todos los trabajos de sociología de la ciencia que muestran estas dificultades, ¿no? Y también los criterios meritocráticos de crecimiento en una carrera de investigador. Es decir, que no solamente las publicaciones, sino también la resolución de problemas concretos de la sociedad en la cual vivimos y que nos financia y nos sostiene. Gracias, doctor Del Bello. Nancy, tu comentario, por favor. Sí, en lo personal, bueno, mi tesis doctoral se basa en este tema básicamente en el abordaje transdisciplinario. Yo soy muy fanática con el tema del triángulo del sábado, que siempre me parece que está vigente, pero que poco se aplica, en esto de unir a la parte gubernamental, las empresas y las universidades para hacer estos cambios que se necesitan. En cuanto a la cultura de investigación, bueno, yo tengo una mirada un poco diferente en cuanto a lo que escucho varias veces, que le echamos la culpa al investigador, por ejemplo, en nuestro caso, de que no esté investigando, no esté usando la vigilancia y la inteligencia o no se esté realizando temas de transferencia de tecnología. Hay que pensar que el investigador está para investigar y lo ha hecho muy bien durante muchos años y no todos están preparados para poder pasar de una investigación básica a una aplicada o a un desarrollo. Para eso hay nuevos actores en el sistema, como los vinculadores, los gestores tecnológicos, que me toca también de cerca, que estamos preparados para colaborar con ese investigador. Me parece que al investigador le pedimos mucho por poco. Entonces, me parece que estos nuevos actores pueden ayudar a esa relación entre seguir investigando, pero también pensar en una transferencia, seguir pensando en cómo vincular a la universidad con el territorio, y para eso estamos formados. Entonces, bueno, la cultura investigadora a mí me ha tocado de cerca capacitar en estas temáticas investigadoras y no ha sido fácil. Ha sido muchas veces más fácil por ahí trabajar con empresas que con los propios investigadores, que son los que me rodean muchas veces. Y ha sido una experiencia muy rica, porque en sí tenés investigadores que no les interesan aplicar estas nuevas herramientas de innovación, porque ellos piensan en esto, en que yo estoy para otra cosa, y para eso hay otro grupo de personas que me pueden ayudar, y hay otros investigadores que les gusta saber más allá de esa investigación. Así que es un trabajo, a mí me gustó mucho trabajarlo con los investigadores, pero reconozco que fue un reto, porque no son fáciles de trabajar y en estas temáticas en particular cuesta. Pero creo que cuando nosotros lo que hacemos, vinculación y gestión, somos parte de ayudarlos, creo que eso es lo ideal para que esta cultura de innovación o de investigación empiece a ampliarse a nuevos retos, nuevas oportunidades. Perfecto, gracias, Nancy. Bueno, yo diría que en líneas generales hemos hecho ya un recorrido importante por las preguntas que habíamos formulado inicialmente. Solo quisiera reforzar algo que ya se abordó un poquito,
y que también es parte de las inquietudes que nos están planteando los asistentes. Y es cómo lograr ese reto de las misiones que tienen un aspecto, digamos, a veces global, como en el caso del COVID, o retos nacionales, y poder bajar eso a región. ¿Cómo avanzar en esa dirección y establecer misiones por escalas? No sé qué aproximación pudiéramos tener para llegar a establecerlas. O si es un proceso, como lo indicaba el doctor Del Bello, con algunas de las experiencias que relató que me pareció interesante, si en vez de ser un proceso de arriba hacia abajo, es más bien un proceso de abajo hacia arriba. Es decir, estos nodos empiezan a generar acciones conjuntas en región y a articular proyectos que generan efectos que después se van escalando y convirtiéndose en experiencias que se replican o se articulan a nivel de un país o de una región como Latinoamérica. ¿Cómo hacer ese abordaje? Y sería nuestra última pregunta para ir cerrando este conversatorio. El problema regional ocurre, digamos, como problemática al interior de cada uno de nuestros países. Y no sé si tu pregunta se refiere a eso o a un enfoque regional de Latinoamérica. Si fuera lo segundo, nosotros creemos, las dos, ¿no? O sea, tenemos un doble problema. Nuestros países tienen una tendencia a las grandes metrópolis, a los grandes aglomerados urbanos. Bueno, el COVID-19 nos mostró, digamos, los límites de las megaciudades, ¿no? O sea, y la necesidad de un desarrollo regional más equilibrado. Yo creo que son los dos sistemas que vos proponés, Oscar. Hay cosas que van de abajo hacia arriba y otras que son de arriba hacia abajo, de las dos. No hay que optar por uno solo. A veces hay situaciones de que hay ánimo societario y de asociatividad desde abajo y construye hacia arriba, y la otra es cuando el Estado regional o el Estado nacional identifica acciones que se pudieran llevar de manera de arriba hacia abajo. Sí me hago una reflexión de mi propuesta de las instituciones de nuevo cuño, la nueva institucionalidad, que yo creo que Colombia, Perú, son países que nos pueden aportar mucho a convencer y a persuadir a aquellos que tienen una mirada muy estatista, es decir, de que solamente tiene lugar la actividad científica y tecnológica en instituciones del Estado. Es decir, esto lo quiero decir porque tenemos mucho que aprender entre nosotros y por lo tanto construir políticas. Fíjense que, por eso yo lo había mencionado a Ignacio Ábales, que fue presidente del CONICYT hace 20 años atrás en Venezuela, y que trabajaba con el enfoque de la agenda, y hoy se llama misión. Pero había ocurrido en un país de Sudamérica ese enfoque. Y los CENI o los formatos peruanos, etcétera, nos deben ayudar a pensar de manera regional. Por ejemplo, hacer una iniciativa, o como estos proyectos en donde podemos conectarnos a universidades estatales y privadas, ¿no? Donde las universidades privadas también hacen investigación. Yo quiero decir que en el top 10 de las universidades argentinas, que en el ranking de Simago también hay una universidad privada. Y esto en un sistema universitario donde más del 80% de los estudiantes Juan Rector Carlos, Del Bello, se no te fue, sí, escuchamos. se fue el sonido. Perdimos tu audio, Juan Carlos, pero bueno, yo le doy el paso a no Nancy. puedo seguir. Ya, ahora sí. Le doy el paso a Nancy y ahorita redondeamos un poquito la idea, Juan Carlos, por favor. Nancy. Sí, yo básicamente ante este tema, ante esto que hablábamos de problemas regionales, yo siempre, después de haber conocido el territorio de Latinoamérica, he tenido la suerte de trabajar en diferentes proyectos. Sin duda el trabajo en red es lo que hoy tenemos que fortalecer entre nuestros países. Las experiencias chilenas, brasileras, peruanas, colombianas, etcétera, ayudarían si este trabajo en red se continúa.
Me parece que ante la necesidad del COVID ha pasado en algunos países, algunos proyectos emblemáticos, pero hay que seguir trabajando y fortaleciendo eso, que creo que es lo único que nos va a permitir poder también nosotros como países seguir aprendiendo unos de otros. Creo que cada país tiene sus fortalezas como sus debilidades, y la única forma es llevar ese trabajo en red. Y creo que inclusive este tipo de proyectos que ustedes están atravesando, tanto el Erasmus, el CITED o ahora Horizonte 2020, ayuda también a eso, a que América Latina se pueda fortalecer y trabajar más en conjunto y no ser estancos separados. Me parece que eso es mi aporte y creo que estamos trabajando, inclusive yo en lo personal, con diferentes países, en diferentes proyectos para poder fortalecer esto. Pero sin el trabajo en red creo que no vamos a poder mejorar esta problemática regional. Gracias, Nancy. Bueno, yo trato de hacer un balance de los aportes que nos han brindado hoy el doctor Del Bello y la maestra Nancy alrededor de los dos temas que abordamos. Yo diría que hay un planteamiento sobre la mesa bien importante y es esa necesidad de una nueva institucionalidad entendida como una forma distinta de hacer las cosas, desde los instrumentos y los propósitos de la política, la forma en que evaluamos, el abordaje por misiones, el trabajo articulado desde las diferentes disciplinas para poder evidenciar la contribución a un reto y al desarrollo que uno pueda tener. Ese trabajo en red, pues es un trabajo que por lo general miramos esencialmente hacia arriba, los que van mucho más allá de nosotros y por lo general tendemos nuestras miradas hacia Europa y Norteamérica o Asia. Pero también tenemos que lograr esa mirada al lado para articularnos con los más cercanos en la región, en el país o en Latinoamérica, en un fenómeno que podríamos hablar de multiescala y articulación en redes, en estructuras de nodos, que nos permitan compartir buenas prácticas, instrumentos, lecciones que quizás están mucho más cercanas de nuestras realidades que las realidades de lo que habitualmente llamamos primer mundo. La incorporación de procesos de vigilancia tecnológica, de inteligencia estratégica para tomar decisiones resulta un elemento clave y son procesos y tecnologías que pueden hacer contribuciones significativas en todas las disciplinas, no son exclusivas de las tradicionales ingenierías o ciencias básicas, sino tienen mucho espacio en la medicina, en las ciencias sociales y en las humanidades. Y finalmente yo diría que la especialización de los roles, entendidos como el que genera el conocimiento, el que hace el desarrollo experimental o tecnológico, el que hace la vinculación para preparar los procesos de transferencia y quien consume finalmente ese conocimiento vía puesta en una empresa o en un proceso o en un producto, en un bien o un servicio, esa especialización y articulación de los roles creo que sería clave para poder avanzar en estos retos que bien han afrontado estos dos proyectos que nos convocan hoy, I2 Latam y MIMIR Andino, en buen momento para añadir esa perspectiva regional a estos desafíos, juntando universidades de diferentes países a lo largo de América Latina. Yo con eso creo que sería mi balance. Espero haya sido del agrado de todos ustedes este espacio y le cedería la palabra a Luisa si quieres hacer un cierre, Luisa, o alguna intervención final de los invitados. Sí, señor. Ya voy a dar el saludo final. Bueno, pues muchísimas gracias por este espacio realmente interesante, tanto que nos pasamos 15 minutos de la hora definida, pero bueno, realmente hemos tenido muy buenos comentarios y preguntas de gran interés. Solamente agradecer por la participación del doctor Del Bello, de la maestra Pérez y del doctor Gualdrón en este espacio, por acompañarnos a dialogar sobre un tema tan importante. Y bueno, solamente en nombre de la Universidad de La Sabana y de la Asociación Colombiana de Universidades, esperar que efectivamente todas estas ideas se concreten y podamos seguir trabajando en red. Solamente un anuncio pues de nuestra próxima sesión que se llevará a cabo el martes 1 de septiembre, denominada Buenas Prácticas de Liderazgo y Gestión de la Investigación y más D más I, más bien.
y en la cual participarán la Universidad de Manizales de Colombia, la Universidad Agraria La Molina del Perú y la incubadora de emprendimiento de la Universidad de Piura en el Perú. Muchísimas gracias a todos por su participación y esperamos nos acompañen en próximas sesiones. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Chao, buen día a todos. Chao.